86, eso dicen los documentos, claro que sí. 6 de la mañana, 57 minutos. Hay noticia de última hora. Está comenzando la cirugía de Miguel Uribe Turbay. En la Fundación Santa Fe se encuentra Felipe García. Hola Néstor, buenos días. Sí señor, en 4 días se completa un mes desde que Miguel Uribe Turbay fue víctima del atentado sicarial en el que este joven de 15 años le disparó, recordemos, en varias oportunidades, impactos de bala que tienen al senador luchando por su vida aquí en la Fundación Santa Fe. En unos minutos, en 3 minutos exactamente, a las 7 en punto de la mañana, y según anunció María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe Turbay, será intervenido nuevamente a una cirugía. Fue a través de una carta dedicada a su hijo que Tarazona informó que esta intervención, que dice ella, será clave para poder seguir en su proceso de recuperación. Se hará aquí en la Fundación Santa Fe a las 7 en punto de la mañana. El último comunicado de la clínica fue el pasado 24 de junio, en el que, recordemos, Néstor, decía el equipo médico que pasó su condición de extrema gravedad a grave, y obviamente esperaremos un nuevo parte médico en horas de la tarde luego de que Miguel Uribe Turbay salga de esta nueva intervención quirúrgica. De igual manera, María Claudia Tarazona expresó la fe que tiene toda la familia para que el político pueda superar esta intervención que se le realizará aquí en la Fundación Santa Fe luego del atentado, y dijo lo siguiente en una publicación en Instagram: mañana, esto fue ayer la publicación, a las 7 de la mañana, de la mano de Dios, sostenido por la Virgen y con su ejército de ángeles y los médicos, Miguel dará un pequeño gran paso, un escalón más que deberá transitar para construir el camino de su recuperación. En esta publicación, Néstor, en donde se puede ver la foto del abdomen de Miguel Uribe con la mano de María Claudia, también volvió a pedir a los cirujanos y a los ciudadanos unirse en oración para esta nueva cirugía, de la que cual, Néstor, como le mencionó, será sometido a las 7 de la mañana en punto aquí en la Fundación Santa Fe. Sí, es decir, está a punto de comenzar esa cirugía. Felipe, gracias. 6:59. A rezar entonces porque salga bien, pero me da la impresión, Camila, que la publicación de doña María Claudia Tarazona, la valiente esposa de Miguel, es que esta es una cirugía decisiva hacia la recuperación, que es un buen paso, dice ella, un paso adelante. Néstor, y se acuerda que hace 24 horas la hermana de Miguel Uribe decía que a él le estaban practicando unos procedimientos que a un paciente en condiciones similares le podían hacer incluso a los 6 meses, y que a él se los estaban haciendo incluso antes del primer mes del atentado. Esta de esta mañana vuelve a ser en la cabeza. La primera que se le hizo en la cabeza, con la que pidieron oración especial, fue cuando iban a cerrarlo, que eso técnicamente pues tiene otros nombres, pero en la práctica es empezar a cerrar la cabeza. La de hoy es para finalizar ese proceso, para ir cerrando y poder empezar a pensar en despertar al precandidato presidencial. La semana pasada fue la traqueostomía. Sí, también. Sobre el sistema respiratorio. Esta es una buena noticia, cerrarle el cráneo abierto por la condición en la que llegó hace ya casi 4 semanas que han pasado. Y por eso la de hoy es tan importante, porque también marcará la ruta de qué va a pasar con los procedimientos que vienen, pero todos en la familia, en la clínica, muy optimistas con la cirugía de esta mañana, tal como lo ha dicho su esposa, pero también su hermana. Con Coordinadora, el futuro llegó. Por eso, trabajamos con innovación y tecnología para poner en tus manos un mejor mañana. El futuro es ahora. ¿Te lo llevamos? 7 en punto. Felipe, noticia de última hora. Se lo había dicho muy temprano. Acaba de presentar su renuncia a la canciller Laura Saravia. Voy a leer la carta de la canciller, Felipe, que la está publicando ella en sus redes sociales. Es la carta que le envía al presidente Petro. Bogotá, 3 de julio del año 2025. Hablé con la canciller yo, Felipe, antes de leer la carta. Esta mañana ella aterrizando a Praga. Y ella fue la que me dijo pues que no se iba a aguantar que se la asaltaran. Escribe en su carta de renuncia: la parte más importante de mi vida pública ha transcurrido a su lado. Juntos hemos alcanzado grandes victorias, atravesado momentos difíciles, discutido con intensidad y compartido reflexiones con honestidad. Nos hemos conocido en las buenas y en las no tan buenas, y en ese recorrido fortalecimos una relación basada en la confianza, la franqueza y una idea que usted me enseñó, que la lealtad es ante todo cuidar del otro, dice la canciller Saravia. He tenido el inmenso honor de acompañarlo desde distintos espacios, como jefe de gabinete, como directora del DAPRE, del DPS y ahora como canciller. Pero más allá de los cargos, lo hice como una servidora pública convencida de que transformar a Colombia
exige decisiones valientes, diálogos honestos y una brújula ética clara. En ese espíritu, celebré con entusiasmo lo que consideré justo y también expresé mis desacuerdos con respeto y convicción, como lo hago ahora. En los últimos días se han tomado decisiones que no comparto y que por coherencia personal y respeto institucional no puedo acompañar. No se trata de diferencias menores ni de quién tiene la razón. Se trata de un rumbo que, con todo el afecto y respeto que le tengo, ya no me es posible ejecutar. Se está refiriendo, por supuesto, Felipe, al tema de los pasaportes. Sí. Mi renuncia, dice la canciller, es el resultado de una reflexión profunda, motivada por la responsabilidad que siento con mi conciencia, con el país y con la forma en que entiendo el ejercicio del poder público. Me retiro con la tranquilidad de haber entregado lo mejor de mí y con la certeza de que hay momentos en los que decir adiós es también una forma de cuidar. Ha sido un camino exigente, con enormes costos personales y familiares, pero también profundamente enriquecedor. Me voy con inmensa gratitud por la oportunidad histórica de servir a Colombia desde su gobierno, con aprendizajes valiosos, muchos de ellos suyos, y con la convicción intacta de que este país merece un destino más justo, más digno y más humano. Le deseo un cierre de gobierno exitoso. Siempre encontrará en mí una interlocutora abierta al diálogo, al debate respetuoso y a la búsqueda de salidas para los grandes desafíos de nuestra sociedad. Colombia sí puede ser una potencia de la vida. Ese sueño exige unidad, humildad y decisiones valientes. Ojalá logre construirlo en esta recta final. Con un abrazo sincero, Laura Camila Saravia Torres. Carta de renuncia de la canciller Laura Saravia. Felipe, se lo había anticipado porque la canciller, en la conversación que tuve esta madrugada, apenas tocó territorio checo, me dijo que no iba a aguantarse lo que la quieren poner a aguantarse, que es que no, pero hace bien, Néstor, el jefe de gabinete está por encima de él. Esto era con la cabeza de ella que estaban jugando, porque se están tomando unas decisiones que claramente van a salir mal o van a ser violatorias de la ley. En fin, eso no tiene cómo salir bien la decisión que tomó el presidente de la República, porque es evidente que van a cometer unas irregularidades, que van a cometer unas imprudencias, que seguramente el resultado en relación con la preparación y la producción de los pasaportes va a ser un desastre, y eso termina ella y quienes participen en esas decisiones, pues con las responsabilidades jurídicas, penales, disciplinarias, fiscales. Héctor, sí, pero no es una renuncia cualquiera. La renuncia de Laura Saravia, Felipe, es la renuncia de la mujer más poderosa. El presidente Petro la sacó de la Casa de Nariño. Pero da un ejemplo que es importante, Néstor. La volvió a llevar a la Casa de Nariño. Sí. Ella hace en esta carta que acabo de leer la lista de todos los cargos que ha ocupado, que se me habían olvidado. Había sido jefe de gabinete, directora del DAPRE, directora de Prosperidad Social, volvió a la presidencia de la República para ser ahora canciller. La mujer más poderosa, más cercana, que ha acompañado al gobierno. Y la más sensata, Néstor, la adulta responsable, a pesar de ser tal vez la más joven en el gobierno. Se queda el presidente Petro sin esa consejera que, a pesar de su juventud, era la voz más pausada, más reposada en el gobierno. Pero queda en manos pero el presidente queda en manos de Armando Benedetti y el pastor Sade. Sí, Felipe, es que, eso le quería decir. ¿Qué puede salir peor? Es un poco el resumen de lo que ha pasado con el gobierno del presidente Petro. Llegó gobernando con unas personas y está gobernando con otras. ¿Quiénes son las personas más poderosas o por qué se va Laura Saravia? Se va porque ahora la persona más poderosa no es Laura Saravia, sino el pastor Alfredo Sade, que es el nuevo jefe de gabinete y que le quitó las competencias para efectos de un tema estrictamente técnico de la Cancillería, que la iban a poner de firmona, Felipe. El tema de los pasaportes pasa por la firma de la canciller. Laura Saravia ha demostrado temple. Pero no tenía otra opción. No tenía otra opción porque es que este cerco se lo vienen haciendo a la canciller desde hace más de 6 meses. Realmente los ataques, el interés de asfixiar su gestión ha sido
una conducta sistemática por parte del actual ministro del Interior, de la actual directora del DAPRE, le niegan las comisiones, le cierran los espacios, no le dan oportunidad de hablar con el presidente, van poco a poco cerrándole la capacidad de maniobra hasta esta decisión que afecta además su responsabilidad como funcionaria. Es que el tema de los pasaportes no es un contrato cualquiera. Esto tiene que ver con la identidad de los colombianos en el exterior y cómo se acredita eso ante otras naciones. Entonces, es una responsabilidad inherente a las funciones de canciller y sencillamente uno no puede poner en riesgo su propia idoneidad y el cuestionamiento que va a venir por los riesgos que hay de esta decisión. Y está presentando la renuncia esta mañana, esta Néstor, que acabo de leer, Luis Ernesto, esta es desde Praga, la capital de la República Checa, a donde llegó en una misión oficial. De ese tamaño, esto ilustra un poquito de qué tamaño es el golpe que ella siente le están dando. No el primer golpe, ya les voy a recordar otro. No, varios, Néstor, muchos le da. Es que lo de los pasaportes es el detonante, Néstor. Lo de los pasaportes es el detonante, así es. Es el detonante. La causa es que el presidente Petro dejó de ser su jefe. Su jefe se convirtió en el Pastor Saade, es el nuevo jefe de Laura y ella no se lo aguantó. Hizo lo que tanto canturreaban otros, hasta que la dignidad se haga costumbre. Es absolutamente indigno que su jefe ahora sea el Pastor Saade después de que era el presidente de la República. Creo que hace bien la ex canciller, próximamente Laura Sarabia, en retirarse del gobierno. Esto comenzó, Felipe, a oler mal en el viaje a China. Hay un episodio del viaje a China, Felipe, que medio... Lo del tren. Medio pasó desapercibido. Que la mandaron en flota. Felipe, o sea, va una delegación oficial. Sí. El presidente Petro va de una ciudad a otra en China. Obviamente en China todo es lejísimos. Obviamente en China todo es a miles de kilómetros. Uh-huh. El presidente Petro iba de Pekín a la ciudad de Chanchinchón, cualquiera. Uh-huh. Toda la delegación en el viaje oficial, en el avión oficial con el señor presidente Petro. Y bajaron del avión a Laura Sarabia la hicieron ir en tren, Felipe. Así es. Cuando eso pasó, y lo contamos aquí como una anécdota, pues obviamente usted supone esa relación, Felipe, la bajan del avión. Cuando a usted lo bajan de un avión, miércoles, es que algo está pasando. Iba de Pekín a Shanghái. Por eso, pero Pekín-Shanghái son 3 o 4 horas de vuelo. Es como ir de aquí a México. Yo creo que Laura Sarabia estaba buscando el momento para renunciar, Néstor, porque después de esto que usted está relatando del tren de Pekín a Shanghái, la desautorizada que le pegó con Daniel Noboa, cuando Laura Sarabia dijo reconocemos el triunfo de Noboa. En fin, el presidente la ha venido maltratando, y yo creo que ella encontró una oportunidad de oro en esto de los pasaportes para irse. Que las relaciones estaban rotas es indudable, pero a mí me parece, digamos que esta es una elegante renuncia para recordar una cosa que deberían tener presente otros funcionarios, entre otras cosas por la actitud que está teniendo el presidente de la República. Pues algunos dirán que desde el inicio de su gobierno, otros diremos que últimamente, que es estar reclamando eso que se llamaría la obediencia debida, que es a mí el presidente de la República ha dado la orden de no sé qué y no lo han hecho, no lo han cumplido. El señor Saade ayer, por ejemplo, en las entrevistas que dio, no hacía sino decir yo me limito a cumplir las órdenes presidenciales, como si hubiese un principio de obediencia, como si hubiese un principio de obediencia debida que no hay, Néstor. Los funcionarios públicos, por supuesto, no pueden adoptar decisiones ilegales así su jefe se lo ordene. Pero es al revés. Ya había habido unos funcionarios. Es al revés, perdóneme. Usted tiene razón, los funcionarios públicos no pueden hacer nada ilegal, pero es que el presidente de la República no puede dar órdenes ilegales, no puede decir, como ha dicho desde el primer momento,
no le den la licitación a Thomas Gregan Sons porque es el único proponente. Claro. Esa orden desde el primer momento fue ilegal. Las licitaciones se ganan inclusive cuando hay un solo proponente. Pero aún si las da hay que incumplirlas, Néstor. Es que mire, no, yo invitaría a los funcionarios públicos, a los que siguen en el gobierno nacional, a que revisen la famosa experiencia de las basuras en Bogotá y miren qué ha pasado con los funcionarios que la ejecutaron. Miren cuál es su situación jurídica hoy. Acabaron prácticamente con su vida, no pudieron volver a ser funcionarios públicos, fueron destituidos, tienen responsabilidades fiscales por miles de millones de pesos, en fin. Y el presidente de la República, que fue el que dio la orden y al que ellos resolvieron cumplirle la orden ilegal, pues está ahí, es el presidente de la República, está tranquilo. Lo mismo le va a pasar a los funcionarios que decidan cumplir las órdenes ilegales que el presidente de la República está dando por estos días. Néstor, esta renuncia era previsible. Cuando surgió este problema con el presidente alrededor de los pasaportes, yo dije aquí en estos micrófonos que esto olía a que se iba a ir, que muy posiblemente ella en su sagacidad y buena comprensión del ambiente político, llamémoslo, iba a renunciar. Es la funcionaria del gobierno que tiene los dos lados del cerebro, el petrista y el no petrista, y es capaz de medir las circunstancias, sabe que con esto se va como defensora de las normas, de la lógica, sabe que eso va a salir mal y le van a dar la razón, sabe que Leiva sufrió lo que sufrió por cuenta de los pasaportes, que el presidente está otra vez asumiendo un riesgo muy grande y que ella sale por una puerta adecuada haciéndolo, y ya como ustedes vienen diciendo, pues se le agotó el espacio y ya lo que estaba esperando era una oportunidad para salir inteligentemente como ahora, y la tomó, el presidente le dio la papaya y la canciller la partió. Sí. Eso quiere decir que ella hizo lo que correspondía, que alguien no está haciendo lo que corresponde en el episodio de los pasaportes. No, además el riesgo jurídico. 3 cancilleres que caen, ¿no? Por el tema de los pasaportes. Claro. Pero además yo creo... A ver, Felipe, no, perdóneme, hágame la lista. No, los pasaportes no, esta es la segunda. Álvaro Leiva cayó efectivamente por el tema de los pasaportes. No, pero Murillo no se fue, Murillo no dejó organizado el tema de pasaportes, Murillo se fue para ser candidato presidencial. Pero porque también tenía discrepancias con el presidente en este tema y en varios temas. Pero si Murillo, Felipe, y ahora Laura Sarabia, pero oye Néstor, hablando mañana, tarde y noche diciendo que Laura Sarabia no hizo lo que él tampoco hizo. Sí, pero Néstor, esto pero Murillo dejó claro, estamos en el tema de Thomas Gregan Sons y tal y el contrato, pero el fondo de esto y la obsesión del presidente de quedarse con el tema de los pasaportes es un tema de electoral, es un tema de quedarse con la información de todos los colombianos. ¿Qué tiene que ver esto con las elecciones del año entrante, Felipe? Claro, pero Néstor, ese es el peligro. Es que esa base de datos que estaba muy bien protegida, que manejaba la registraduría con mucho celo, con mucho cuidado, etcétera, pues queda ahora en manos de la Cancillería, imagínense. Y seguramente va a quedar en manos del pastor o del impastor Sade, porque en 3-2 un Dorito va a ser canciller, ¿o qué? Pues Felipe, es el gobierno. No es por ahí, Felipe. Es el gobierno ¿por dónde es? El que viene diciendo que no tiene garantías para las elecciones del año entrante. ¿Y no por qué entonces se quiere quedar con toda la base de datos? La relación que hay entre los pasaportes y la registraduría es que ambos, los pasaportes y los papeles de seguridad de las elecciones, los hace la misma firma, que es Thomas Gregan Sons. Entonces, si van por Thomas Gregan Sons en la Cancillería, Felipe, me imagino que querrán golpear a Thomas Gregan Sons también en la base de datos de la que habla Felipe, Néstor, la tiene el Estado colombiano desde hace mucho más tiempo y la tiene por el sistema de salud. Absolutamente todos los colombianos, contribuyentes o no, beneficiarios del sistema de salud, están en la pila. El Estado tiene los datos de absolutamente todos nosotros, el gobierno nacional los tiene, llámese como se llame el presidente. Entonces no es por ahí. Y tampoco es por el tema de que Thomas Gregg administre las elecciones, porque eran capaces de entregarle a Thomas Gregg un contrato multimillonario para que hiciera las elecciones de la famosa consulta. Es decir, aquí no era para quitarle un negocio a Thomas Gregg, aquí es una obsesión del presidente con que lo de los pasaportes no lo puede administrar
registrar Thomas Gregg, sino que lo tiene que hacer la imprenta nacional porque es una entidad pública y porque es algo público mejor que lo privado. Eso es todo. No es ni una conspiración por las elecciones y más, pero sigue siendo igual equivocado. No quiero en ningún momento exculparlo. No, yo creo, Luis Ernesto, que eso es solo una parte de la explicación. Yo sí creo que aquí hay un tema de discriminación y de estigmatización contra una empresa en particular, porque el presidente además lo ha dicho expresamente muchas veces contra Thomas Gregg, es con esa empresa no se puede contratar, y eso pues obviamente es una decisión que es muy contraria a derecho. A ver, Héctor, si Thomas Gregg Sons está detrás, Felipe, usted puede tener razón viendo esa relación de los pasaportes y del tema del material de las elecciones. Claro. ¿Qué es lo que pasa cuando usted deslegitima una parte de lo que hace Thomas Gregg Sons con la otra parte? Pues que lanza un manto de duda. Pero es que el presidente ayer en uno de sus trinos, de sus soliloquios demenciales, dijo, es que no nos van a dar garantía para las elecciones, y habló de la registraduría, y Montealegre ya dijo que el registrador era un señor de la oposición. Es decir, blanco es gallina, lo pone, Felipe, ¿no? Lo único que no han dicho ni el doctor Montealegre ni el señor presidente es que esa registraduría y esa firma Thomas Gregg Sons, que ellos están intentando deslegitimar, desprestigiar, desnaturalizar, es la que los convirtió a ellos en gobierno. Esta registraduría, con esa firma, fue la que les dio el triunfo al presidente Petro. Pero eso a esta altura ya no les importa, Néstor. Ya a esta altura no les importa. Ellos ya tienen otro chip. Yo en esta estoy con Felipe. Aquí hay de todo. Hay lo que dice Luis Ernesto, que es pues una cosa ideológica de que el Estado debe participar en los sectores y que la impresión de documentos o de cualquier cosa estatal debería hacerla una empresa pública. Hay lo que yo estoy señalando de una cosa de estigmatización y de discriminación directa contra una empresa, y hay el interés también de mantener un relato relacionado con las elecciones y con la pureza del resultado electoral, Héctor, porque el presidente sostiene la idea de que Thomas Gregg es el que administra la información electoral de los colombianos, lo cual no es cierto, pero el presidente lo repite y usted puede dar cualquier argumento que él no se pareciera. Y ahí, Héctor, yo le sumo un cuarto elemento, y es la soberbia y la vanidad del presidente de habérsela enfilado a una empresa con nombre propio en sendos discursos, porque él ha hablado de Thomas Gregg muchas veces. Entonces ya, por orgullo, por soberbia, sencillamente no termina acatando lo que jurídicamente es la alternativa para resolver el problema, sino da la orden por encima de todo. Y una persona que lo que quiere es congraciarse con él, que es su nuevo mejor funcionario, entre comillas, pues lo que quiere es hacer lo que el presidente dice a toda costa. Ese tema de personalidad también hay que tenerlo en cuenta. 7 de la mañana, 20 minutos, Néstor, la noticia. Sin duda, pero Néstor, mire, déjeme reconocer es que renunció esta mañana, para quienes llegan a esta hora, renunció la canciller por el tema Thomas Gregg Sons. Le iba a dar un dato que me está recordando aquí un oyente, Héctor, que a usted le puede parecer irrelevante. Alrededor de la pelea del gobierno con Thomas Gregg Sons, es esta misma registraduría y es Thomas Gregg Sons que ha operado el tema de las papeletas electorales, el que le dio el triunfo cuando el señor Gustavo Petro era representante a la Cámara, cuando el señor Gustavo Petro era senador, cuando el señor Gustavo Petro ganó la alcaldía de Bogotá, cuando el señor Gustavo Petro ganó la presidencia de la República. Así que Felipe, pero vale esas razones sirven para nosotros y no para el presidente, porque entre otras cosas iba a decir, pero yo le hablo a usted, no le hablo al presidente. Le iba a decir que me dejara reconocer públicamente que me equivoqué radicalmente, porque hace un par de días, cuando empezó esta discusión, yo dije canciller mata presidente, digamos diciendo que en este caso iba otra vez Laura Sarabia a imponerse y el presidente iba a terminar cediendo. Pues claro, que no solo no pasó lo que yo pensaba que pasó, sino que me parece, más allá de mi equivocación, lo importante es que sí hay claramente una actitud definitivamente desafiante del presidente de la República, porque cuando yo dije esto, dije, bueno, eso hay unas razones
que me imagino el presidente terminará entendiendo para echarse para atrás en la decisión, y resulta que no, ni a pesar de la evidencia de que evidentemente el tema de la producción de pasaportes va a ser un desastre si no se prorroga el contrato con Thomas Gregg & Sons, a pesar de esa evidencia, el presidente sacrifica todo, incluso seguir dando la percepción de que su gobierno se está desmoronando, porque pues claro que todas las semanas salen funcionarios peleando con él, etcétera. Pero porque van por la registraduría, no nos dejemos distraer. Estamos como el cuento de Manta, que el presidente se fue a escribir un libro sobre un filósofo chino. No, van por la registraduría. Ese es todo el tema con Thomas Gregg & Sons, a quien no conozco, no sé quiénes son los dueños. Lo único que conozco de ellos es que tengo un pasaporte y punto. Van por la registraduría, no se equivoquen en eso. Sí. Pero miren, Néstor, es funcionaba bien el tema de pasaporte. Y van por los datos de los colombianos, porque me da pena con el doctor Luis Ernesto, pero él dice es que todos los colombianos, eso no es cierto. Los campesinos colombianos no están en ese censo, no están en la pila. Es que, Néstor, ahí lo que dice Felipe es que se implica acceso a datos sensibles como huellas dactilares, fotografías y datos personales. No es solo la cédula, son ya un estado de control sobre los colombianos si hace esa transición. 7 de la mañana. Si votamos, si no votamos, pero mire, Néstor, incluso la cédula esa digital, bueno, en fin, van por la registraduría. Sobre la noticia, sobre las indicaciones, se cae esta mañana la poderosa, que fue en algún momento, cada vez menos poderosa lo fue, Laura Sarabia, por el tema de los pasaportes. Detrás de los pasaportes la firma Thomas Gregg & Sons, que es la razón de toda esta disputa. La cuenta es Blue Radio Co, mi cuenta Néstor Morales C. Para quien quiera opinar, estamos en plataformas, estamos en el canal de YouTube, estamos en la cuenta en Ditu, en redes sociales, acompañándolos esta mañana de jueves. La última, Andrés. Y se cae Laura Sarabia de manera muy digna, Néstor, cosa que contrasta con la manera indigna, brusca, yo diría incluso grosera, con que como fue tratada por el presidente Petro en los últimos meses. Todos esos episodios que ustedes mencionaron, una cosa francamente en ocasiones infantil, que parecía ser que le estaban haciendo maldades para ver si se iba. Eso es por supuesto poco serio, y al renunciar ella de esta manera deja más en evidencia el carácter poco serio de la manera como este gobierno maneja sus nombramientos. Y me pregunto yo, Néstor, entonces, yo creo que la pregunta interesante también, además de todo lo que hemos discutido sobre Thomas Gregg o sobre ese señor Saade al que yo me niego a decirle pastor, mi pregunta interesante es, ¿ahora qué va a hacer Laura Sarabia? Porque ella obviamente va a tener alguna dimensión pública en su vida. Es una persona, por cierto, muy apreciada en algunos círculos empresariales, donde la veían como la persona serena, pragmática, enfocada de este gobierno. De modo que, obviamente, pues ella no estoy diciendo que vaya a salir a tener una actividad política, además los tiempos ya no dan, pero que va a tener una dimensión pública y que se va a convertir en una figura central en el análisis de lo que está pasando en este país, yo creo que ya la veremos. Sí. Felipe, me preguntan un par de oyentes, ¿y quién va a ser en consecuencia el nuevo canciller? Si estamos sin canciller. Felipe, ¿será que puede ser el pastor Saade el nuevo canciller? Pues Néstor, todo es posible. Y es que ya a esta altura del paseo cualquier cosa es posible. Bueno, pero suena diplomática. Pero además como quitaron los requisitos para todo. Puede ser Felipe, suena chiste, yo no sé, alias Popeye, alias Macaco, puede ser cualquiera. El pastor Saade tiene una característica que lo puede llevar a la Cancillería, que la confesó él mismo ayer, con la que yo estoy de acuerdo. Él dijo: yo solo sé hacer dos cosas: hacer caso al presidente y hacer café. Eso es lo que necesita para ser canciller, para ser funcionario del gobierno, hacerle caso al presidente. Pero esperemos que haga mejor el café, ¿no? Que el presidente dice: quítenle el contrato a Thomas Gregg & Sons. Sí, señor, se lo quitamos. Que la imprenta nacional produzca pasaportes. Sí, señor. Todo eso, Felipe, requiere mucho más que un sí, señor, pero es suficiente para llegar a la Cancillería. La otra característica que dice el canciller, el pastor Saade, que tiene, de pronto le puede resultar útil: hacer café. Eso le gusta, eso funciona mucho. El presidente Petro es adicto al café por la mañana. Consumen mucho en la casa. Bueno, pero es que el presidente lo que le gusta es el café también. Sí, por eso digo, Felipe, las dos cosas le deben agradar al señor presidente. Sí. Son las 7 de la mañana, 26 minutos.
Pero sí, yo creo que esas son pues las dos preguntas del día, por supuesto. ¿Quién reemplaza a Laura Sarabia y cuál es el futuro de Laura Sarabia? Porque el pasado lo conocemos, entre otras cosas, es una cosa realmente el paso de Laura Sarabia por el gobierno del presidente Petro es una cosa que merece estudio, porque entre otras cosas muchas de las personas que hoy la están respaldando y hablando bien de ella, pues prácticamente pidieron que estuviera en la cárcel por haber supuestamente chuzado las comunicaciones de quien era la niñera Laura de su hijo, y duraron maltratándola durante años, durante meses, duraron maltratándola y pidiéndola que dónde estaba y que por qué no renunciaba y que la fiscalía cuando actuaba y en fin, y ahora pues pero esa investigación sigue o no. Esa investigación está viva, o sea, sí. no se ha precluido. Bueno, pues sacaron al coronel Feria, lo expulsaron de los Estados Unidos por eso, entre otras cosas, ¿no? Pero esa investigación va a llegar exactamente al mismo puerto que la de Nicolás Petro. Felipe, un dato pero final. La respuesta es sencilla. Ganadores en esta pelea. Usted recuerda la imagen de febrero, hace 5 meses han pasado ya, marzo, abril, mayo, junio, julio, 5 meses de ese Consejo de Ministros, en donde se le revelaron al presidente Gustavo Petro todos estos ministros porque llegó Benedetti. 5 meses después, Francia Márquez, meses después, Francia Márquez defenestrada, Laura Sarabia renunciada, no existe Susana Mohamed, se fue el director de planeación, todos, Gustavo Bolívar, todos los que se atrevieron la nueva canciller Néstor, alzar la voz contra Armando Benedetti, ídolos del gobierno, Armando Benedetti hoy empoderadísimo al lado, entre otras cosas, para quienes no lo saben, Alfredo Sade, el autodenominado pastor, es cuota también de Armando Benedetti, puesto allí en la Casa de Nariño por Armando Benedetti. Póngale unas comillas empoderado, Néstor. Póngale unas comillas ahí está la respuesta. Empoderado, porque llegan rumores de que la relación entre el presidente y Benedetti está regulier, gracias. Bueno, Felipe, yo en cambio creo que de momento el pulso lo está ganando, es lo único que le puedo decir. Néstor, yo creo, en cambio creo que el nuevo canciller... Sí, pero porque es que ahí pueden venirse cositas también. El nuevo canciller se llama Armando Benedetti. ¿Usted cree? Pues tiene las condiciones para ser el nuevo canciller. Es el yes man y adicionalmente tiene la confianza del presidente. Bueno, escucho. ¿Usted cree que Benedetti va a pasar a la Cancillería a firmar un contrato que le va a implicar más delitos de los que por los cuales ya lo están investigando? No creo. ¿Y perder ese manejo que ha logrado en el Congreso? No creo. Pues ya cumplió la tarea del Congreso. Ya cumplió la tarea del Congreso y por eso puede pasar a la Cancillería. Seguramente él quiere tener esa palomita de canciller y pues ya vimos que el presidente le nombra a jefe de gabinete, que es el nuevo pastor Sade, y que hace lo que Benedetti dice. Entonces pues no me parece nada descartable. No es una renuncia cualquiera la de esta mañana, la de la canciller Laura Sarabia. Su última tarea como canciller es el viaje a la República Checa, en donde está abriendo la embajada en Praga. Caterina Ávila. Néstor, la canciller Laura Sarabia está en Praga. Mañana iba a inaugurar la embajada de Colombia en Praga y nos confirman desde Cancillería que aunque ya presentó su carta de renuncia, pues va igual a cumplir con este compromiso mañana a las 3 de la tarde y luego se devuelve para Colombia inmediatamente. El presidente Gustavo Petro ya está en Colombia, aterrizó anoche y tuvo una conversación con Sarabia en la que ella le comunicó su renuncia, es decir, el mandatario ya sabía antes de la publicación de esta carta la decisión. Fue una conversación telefónica durante algunos minutos mientras el mandatario hacía una escala. Este era el cuarto cargo de Laura Sarabia en el gobierno. Sarabia comenzó desde el 7 de agosto de 2022, cuando fue nombrada por el mandatario como jefe de gabinete de la Presidencia de la República, teniendo 28 años. Fue luego directora del Departamento de Prosperidad Social, luego directora del Departamento Administrativo de la Presidencia y luego pues su cargo actual en Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. La causa de su renuncia es, por supuesto, como lo dice su carta, las recientes decisiones del gobierno con las que no está de acuerdo, entre ellas varias desautorizaciones públicas del mandatario cuando no reconoció las elecciones en Ecuador después de que ella felicitara a Daniel Noboa, luego cuando ella citó a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores para el viaje a China y para hablar de la adhesión de Colombia a la Ruta de la Seda, pero el mandatario tampoco lo permitió, y este último episodio con
con pasaportes. La Cancillería insiste en que según sus estudios técnicos el tránsito a un nuevo modelo tardaría entre 34 y 38 semanas, pero Alfredo Saad, el jefe de despacho, pues ahora está a cargo y tomará las decisiones sobre el futuro de los pasaportes. Ya hay reacciones desde varios sectores. La secretaria general adjunta de la OEA, Laura Gil, muy cercana a Sarabia, escribió en su cuenta de X: agradezco a Laura Sarabia el camino recorrido. Desde el día 1 destrabamos cosas juntas y con su llegada a la Cancillería conseguí una interlocutora para los temas de Viena. Gracias mil y buen viento y buena mar. Estás escuchando Blue Radio. Carlos Ramón González, una de las figuras más influyentes del entorno cercano al presidente Gustavo Petro, enfrenta hoy el desplome de su trayectoria política en medio del escándalo por corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Hoy a las 9 de la mañana el Tribunal Superior de Bogotá definirá si envía a la cárcel al exdirector del DAPRE y antiguo jefe de inteligencia, conocido por su papel estratégico en el ascenso del petrismo y que es investigado por presuntamente haber coordinado el desvío de 70.000 millones de pesos en contratos y 4.000 millones en efectivo para sobornar congresistas. Según la Fiscalía, estos pagos buscaban asegurar apoyo legislativo en las reformas del gobierno. Los congresistas Iván Name y Andrés Calle habrían sido los beneficiarios. A González se le acusa de cohecho, lavado de activos y peculado por apropiación, cargos que no ha aceptado. Sin embargo, el proceso está empañado por una realidad alarmante. González no está en el país. Salió de Colombia el 2 de noviembre de 2024 rumbo a San José, Costa Rica. Su historial migratorio revela 23 movimientos. Es periodista y también está en Mañanas Blue. 7 de la mañana, 33 minutos. En estos días en los que hay agarrones públicos en redes sociales, en los que los políticos y los líderes se enfrentan con expresiones ofensivas, vale la pena preguntarnos si eso está bien y aprender que no tenemos que engancharnos en todas las peleas que nos propone. Yo particularmente he aprendido que uno tiene que saber elegir qué peleas da en la vida y cuáles deja pasar del arco. No está bien graduar de enemigo a todo el que quiera hacerlo. La pregunta que ahora hay que hacerse es: ¿cómo defino qué peleas asumo y cuáles no? Te voy a dar 3 criterios que yo uso. El primero, tener claro qué es lo que está en juego. ¿Qué se está defendiendo aquí? ¿Mi ego o un valor profundo? ¿Lo que quiero es tener razón o construir algo mejor? Ten claro que si se trata de una lucha por la justicia, por el respeto, por la dignidad, vale la pena. Pero si solo es por orgullo o necesidad de imponerme, tal vez lo mejor es hacer silencio y elegir la paz. El segundo criterio, precisar las posibles consecuencias de esa pelea. Toda batalla, por pequeña que sea, tiene un costo. Hay que pensar en qué tan importante es lo que puede romperse si entras en ese conflicto. Relaciones, espacios de trabajo, paz interior. Por ello, pregúntate, ¿esto vale el precio emocional o relacional que implica? Si lo que vas a perder es más valioso de lo que puedes ganar, quizás lo mejor es no pelear. Y el tercer criterio, gestionar bien las emociones. ¿Desde dónde estás reaccionando? ¿Desde la herida, desde la rabia, desde la molestia? ¿O desde la conciencia, la serenidad, el amor propio? Si la emoción está muy caliente, espera. No tomes decisiones definitivas en medio de tormentas emocionales. El tiempo, en muchas ocasiones, es el mejor mediador. Y sobre todo, hay que tener claro si la otra persona está dispuesta a escuchar o no. Porque si el ambiente está cargado de violencia o desprecio, probablemente esa no es la pelea que valga la pena dar. No todas las batallas se ganan enfrentándolas. Algunas se ganan cuando tú renuncias a darlas. Hay una frase que me gusta citar. Aprendí mucho que no debe uno pelear con un cerdo, porque te ensucias y además el cerdo es feliz. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua.
no es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. El presidente Petro está en fase de contraataque. Pasó del micrófono y los trinos a las denuncias formales en contra de quien fuera su canciller Álvaro Leiva, a quien acusa de delitos de conspiración, instigación a delinquir y menoscabo de la integridad nacional como un líder de un supuesto plan para derrocarlo del poder mediante presión internacional y con el apoyo de grupos ilegales como el ELN y el Clan del Golfo. Este último grupo ilegal que, a propósito, sin ninguna sorpresa, se está desmarcando del plan, están negando algún contacto con Leiva, alguna participación en esa junta del narcotráfico de la que tanto está hablando el presidente de la República. La denuncia, que fue presentada por el abogado Alejandro Carranza, el penalista que defiende a su hijo Nicolás Petro, llega exactamente a un día de que se cumpla un mes de la última carta pública que Leiva le envió al presidente Gustavo Petro, que fue contactado por este abogado, quien le sugirió tomar acciones legales. ¿Cuánto tiempo se demora su clínica, su hospital o su IPS en entregarle el resultado de algún examen? La respuesta depende de la clínica y depende del examen. Y ese depende es lo que debería unificarse, lo que debería cambiar para que todas las IPS tengan los mismos tiempos de entrega de los resultados de exámenes. La Corte Constitucional llamó la atención a las IPS del país para informar de manera oportuna resultados de exámenes clínicos, sobre todo aquellos que diagnostiquen enfermedades graves, para que esa entrega de resultados sea de manera clara, oportuna y comprensible por el paciente, especialmente cuando revela enfermedades graves como el cáncer. El pronunciamiento de la Corte se dio al estudiar una tutela que fue interpuesta por supuesta negligencia médica. Es la historia de una familia que demandó al Hospital Universitario Clínica San Rafael de Bogotá y a una EPS por no haber informado adecuadamente un diagnóstico de cáncer a un paciente al que lo identificaron después de una cirugía de vesícula. El órgano extraído fue enviado a estudios de patología, pero el resultado que confirmaba el cáncer nunca se lo entregaron al paciente ni a su familia. El hombre solo conoció el diagnóstico 7 meses después, cuando ya estaba hospitalizado en estado crítico en otra clínica. Falleció a los pocos días sin tener el tratamiento adecuado. Dólar en 4.000 pesos, dólar en mínimos de un año y dólar cotizándose ayer por momentos sobre los 3.900 pesos. Misterio y enigma que muchos no entienden y en realidad que desafía la lógica del mercado colombiano en medio de un panorama fiscal muy complicado. Suma de todos los males que debería llevar a una disparada en el precio del dólar y no a una caída como viene ocurriendo en los últimos días. Una situación inverosímil para la historia de la tasa de cambio en el país, que tiene al peso colombiano como la cuarta moneda más fuerte y más revaluada de la región al mes de julio. Un misterio que se explica no por el despelote económico del gobierno de Colombia, sino por el despelote económico del gobierno de los Estados Unidos y más exactamente por la decisión deliberada de Donald Trump de debilitar la moneda norteamericana a fin de cerrar o de ayudar a cerrar el enorme déficit comercial. Derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. 7 de la mañana, 40 minutos. Momento para hablar de deportes. Bueno, más que de deportes, del episodio que está marcando al mundo del deporte, la trágica muerte de Diogo Jota, el futbolista portugués del Liverpool, compañero de Lucho Díaz, quien a sus 28 años de edad, en un accidente de tránsito y acompañado por su hermano Andrés Silva, también futbolista del Penafiel, han perdido lamentablemente la vida. Fue un accidente en el que, viajando en un Lamborghini, aparentemente estalló una de sus llantas, perdieron el control del vehículo a alta velocidad y terminó en llamas. Una trágica situación que se dio en la madrugada en territorio español
y con el paso de las horas se ha ido conociendo en detalle, puntualmente, el deceso de este internacional. Jugaba con Portugal, campeón reciente de la National League junto a Cristiano Ronaldo, jugaba con Luis Díaz, sí, el Guajiro, también reciente campeón en la Liga Premier inglesa. Todo bien en la ruta de los últimos días para Diogo Jota, quien recién se acababa de casar hace apenas 10 días con su prometida y compañera de vida Rute Cardoso, con quien incluso ya tenía 3 pequeños hijos. Denis, nacido en el 2021, Duarte, en el 2023, y una pequeñita de apenas solo meses, nacida en el año 2024. Jota, de 28 años, llegó a Liverpool en 2020, llegó del Wolverhampton, del fútbol inglés, una transferencia de 44.7 millones de euros. Tuvo además un paso fugaz por el Atlético de Madrid en España, antes de convertirse en uno de los ídolos de Anfield, marcando la historia y, por supuesto, el camino del fútbol europeo. Ya hay reacciones como la de Cristiano Ronaldo, su compañero en la selección, postea que no tiene ningún sentido. La expresión de CR7, justo ahora estábamos juntos en el equipo nacional, justo ahora estabas casado. Le envía una voz de condolencia a su familia, a su esposa, también a sus hijos. Lo ha hecho el Real Madrid, bueno, los grandes clubes en el mundo, en esa voz de condolencia. El Paris Saint-Germain también lamentando el deceso. La bandera del Liverpool en Anfield ya ondea a media asta en señal de duelo por el fallecimiento trágico de Diogo Jota. Incluso al respecto, a esta hora, en los alrededores de Anfield, el estadio, la casa del Liverpool, hay ofrendas florales, algunas imágenes con fotografías, camisetas, bufandas, bueno, todo en honor a Diogo Jota y su hermano. Incluso Rafa Nadal, la leyenda del tenis internacional, ha posteado: qué noticia tan triste y dolorosa, todo mi cariño, mi afecto y mi apoyo para su mujer, sus hijos, sus familiares y sus amigos en un momento tan difícil. Hoy la Eurocopa Femenina tendrá acción y ya ha confirmado la UEFA que habrá un minuto de silencio en memoria a Diogo Jota en el partido entre España y Portugal, que se jugará en Berna, Suiza. Este partido será a las 2 de la tarde. Bueno, muchas voces, incluso la del propio Tigre Falcao, que ha posteado en las redes sociales una fotografía de quienes fueron canteranos del Oporto. Recordemos que Falcao fue figura del conjunto portugués, por eso también la cercanía y el recuerdo íntimo, seguramente, de 2 hombres que se cruzaron en el mundo del fútbol. A propósito de Falcao, es la otra noticia, su confirmación en las últimas horas de su partida de Millonarios, después de 29 partidos, 11 goles, una llegada marcada de emoción, de locura, de amor del hincha, que incluso en ese primer semestre, vistiendo la camiseta azul, generó la venta de toda la boletería, 30.000 abonos, el fenómeno Falcao, casi 5.000 millones de pesos en camisetas. En ese primer envión se agotó la 9 del Tigre. Algunos juegos, algunos goles, luego lesiones. Una primera liga que se cerró y la incertidumbre de saber si regresaba o no. Sí, lo hizo para marcar en el remate de esta liga, la recién alcanzada por Independiente Santa Fe, goles determinantes, anotando frente a Santa Fe justo en los cuadrangulares para la victoria 1-0 ante Atlético Nacional, también en el Atanasio Girardot ante 11 Caldas, y en el último juego, en el último suspiro, ese que daba la ilusión de clasificar a la final, marcó en el descuento frente al Rojo de la capital. Se va en medio incluso de una explosión inusual, la reclamación a los árbitros, una sanción de 4 fechas, una multa para un Tigre que en las redes sociales en las últimas horas posteó que los sueños se cumplen y que logró cumplir el suyo, el sueño que tuvo de niño, que se materializó y que pudo vestir estos colores, los de Millonarios. Un mensaje muy emotivo que lo cierra simplemente diciendo: vamos todos juntos y no lo olviden, siempre, siempre Millonarios. Veremos cuál será el futuro del Tigre, que abandona la liga en Colombia
y que definirá cuál será su ruta en las próximas semanas. Y a propósito, para este cierre de nuestro primer bloque, 2 jugadores colombianos de selección. Ojo con Richard Ríos. En las últimas horas el Inter de Milán ha preguntado condiciones para pensar en el fichaje del jugador del Palmeiras, que hace una gran presentación en el Mundial de Clubes. Ya ha habido acercamientos de Atlético de Madrid, coqueteos del Porto, insinuaciones del Paris Saint-Germain y el United del Manchester, pero lo del Inter de Milán de Italia parece tener mucha más solidez. Ojo, con un Ríos que incluso aparece en el 11 ideal de la fecha de octavos de final del Mundial de Clubes tras la victoria del Palmeiras ante el Botafogo 2-0. A propósito de Richard Ríos, jugará este viernes frente al Chelsea por el paso a las semifinales de este Mundial. Y el otro nombre, John-Luc Cumí, el defensa central de Selección Colombia. El Bologna está en diálogos. El Aston Villa o el Bournemouth, 2 equipos de la Liga Premier, están en esa puja. Son 22 millones de euros los que pide el club italiano por Lucumí. Veremos el pulso de estos 2 equipos de la Premier si finalmente Lucumí deja la Serie A de Italia y va al fútbol inglés. 7:46, los deportes, ya 7:47 a esta hora en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Dólar en 4.000 pesos, dólar en mínimos de un año y dólar cotizándose ayer por momentos sobre los 3.900 pesos. Misterio y enigma que muchos no entienden y en realidad que desafía la lógica del mercado colombiano en medio de un panorama fiscal muy complicado. Suma de todos los males que debería llevar a una disparada en el precio del dólar y no a una caída como viene ocurriendo en los últimos días. Una situación inverosímil para la historia de la tasa de cambio en el país, que tiene al peso colombiano como la 4ª moneda más fuerte y más revaluada de la región al mes de julio. Un misterio que se explica no por el despelote económico del gobierno de Colombia, sino por el despelote económico del gobierno. Sobre Diogo Jota hay mensaje de la familia de Lucho Díaz en Barranquilla, Diana. Néstor, se acaba de pronunciar en su cuenta de Instagram Manuel Díaz, el papá de Luis Díaz, por la trágica muerte de este jugador del Liverpool. Mane Díaz posteó la foto en la que el futbolista portugués levanta la camiseta con el número 7 de su hijo para cuando en ese momento le dio apoyo a él por el secuestro de Mane Díaz. Dice el hijo del futbolista Guajiro que, abro comillas, dijo el mensaje: fortaleza para la familia del más, para la familia, las más sentidas condolencias por parte de la familia Díaz Marulanda. Diana, gracias. Primer pronunciamiento de la familia Díaz. Esta fotografía es de cuando Mane Díaz estaba secuestrado. Es un símbolo. Esa foto simboliza la empatía, la capacidad de Diogo Jota, la cercanía a Lucho y el sentimiento que en ese momento todo Liverpool, todo Anfield y en especial encarnaba Diogo Jota, de luchar en esos días por la liberación del Mane Díaz. La fotografía está en blanco y negro y fue un instante muy emotivo en uno de los partidos de Liga Premier, donde ya Lucho estaba en Colombia, estaba en ese proceso de la liberación de su padre y que sin duda pues simboliza seguramente que al Mane le toca de manera particular por este acto, por este gesto, pero además porque el Mane se metió en la intimidad del camerino, compartía permanentemente en la época de club, cuando llegó con ese sabor, esa picardía, esa chispa del Mane, esa alma guajira que les parecía tan simpática a estos jugadores europeos. Uno de ellos, uno de los cercanos, Diogo Jota. Son las 7:49 a.m. Estados Unidos finalmente expulsó al coronel de la policía, Carlos Feria, que fue jefe de seguridad del presidente Gustavo Petro. Lo sacaron después del episodio del polígrafo de Marelvis Mesa, de Laura Sarabia, que en ese momento trabajaba y era cercana en la Casa de Nariño. Y así da vueltas la vida, Laura Sarabia hoy renunciando, y quien investigó el robo en su casa de confianza en ese momento, expulsado por el gobierno de los Estados Unidos. Desde Washington, Juan Camilo Merlano.
Néstor, y fue precisamente por la investigación en torno a ese hecho que el coronel Carlos Feria fue finalmente expulsado por parte del Departamento de Estado. Salió como cualquier otro extranjero que toma un avión y que regresa al país antes de que se le venza su periodo legal. No es que lo hayan detenido y lo hayan deportado, él salió normalmente. Pero sí le dieron un ultimátum a mediados de la semana pasada, según lo que nos han informado el coronel Feria, quien estaba como agregado de la Embajada de Colombia en Estados Unidos. Le llegó una carta muy corta, de tan solo un párrafo, donde le informaban que debía salir del país cuanto antes debido a que le eran negadas sus credenciales diplomáticas. Esa carta del Departamento de Estado se expidió fundamentalmente por cuenta de una petición de la representante republicana por Florida, María Elvira Salazar, quien desde mediados de mayo, el 14 de mayo, de hecho, ya le estaba siguiendo la pista al coronel Feria, o al menos llegó a su atención la información de que el coronel se encontraba aquí en Estados Unidos en condición de agregado. Luego, el 30 de mayo, le envió una carta al secretario de Estado, Marco Rubio, pidiendo que le negaran las credenciales a Feria, citando un escándalo, abro comillas, un escándalo político en Colombia de enero del 2023 en el que se le perdieron, dice la representante, $30,000 a la entonces jefa de gabinete del presidente Petro, Laura Sarabia. Y como respuesta, Feria, quien era jefe de seguridad de la Casa de Nariño, ordenó utilizar el polígrafo de la presidencia contra Marelvis Mesa, la señora que trabajaba en la casa de Sarabia, y la tuvieron 48 horas en un sótano de Palacio, según relataba la carta de María Elvira Salazar. Y esa solicitud de Salazar pedía concretamente que Feria regresara a Colombia. Decía que Feria tenía que regresar a Colombia para enfrentar a la justicia por abuso de su cargo, citando que en marzo del 2024 fiscales en Colombia lo acusaron. Y decía, añadía la representante, que Feria solo había sido enviado a Washington para burlar a la justicia. Pero esta decisión de expulsarlo finalmente se dio la semana pasada, con la carta que fue enviada por parte del Departamento de Estado, y la misma representante Salazar, celebrando esa notificación a través de sus redes sociales, escribía, por ejemplo, que Feria no era ningún diplomático, sino un cómplice de Petro acusado de abuso de poder, detención ilegal y encubrimiento de corrupción. Que quede claro, Estados Unidos no será refugio de dictadorzuelos, era lo que escribía la representante. Lo que nos han dicho también es que esa solicitud de la representante Salazar le dio el empujoncito necesario para que el Departamento de Estado tomara la determinación de retirarle la visa al coronel Feria. Esta no es una medida motivada más allá, o más bien esto es una medida motivada fundamentalmente por esa solicitud de Salazar y por cuenta de esa investigación que se adelanta en Colombia por parte de autoridades en contra del coronel Feria. Néstor. Estás escuchando Blue Radio. Una de las verdades estoicas más importantes es que no todo lo podemos controlar. Dedicarnos a controlar aquello que está bajo nuestro rango de voluntad. Y saber aceptar, y saber adaptarnos, y saber gestionar aquello que se sale de ese rango. Una de las cosas que podemos controlar son nuestras emociones, son nuestros impulsos. Y lo hacemos gestionando bien, tratando de que esas experiencias nos ayuden. 7 de la mañana, 53 minutos. Felipe, para quienes están pendientes del pasaporte, primer pronunciamiento de la firma Thomas Gregg & Sons. Sí. Que tiene contrato hasta el 31 de agosto y que es la que elabora hoy en día los pasaportes en Colombia. Pasaportes que son de buena calidad, pasaportes que son confiables, pasaportes que nos han permitido, por cuenta de esa seguridad y confiabilidad, que, por ejemplo, la Unión Europea nos trate de una manera diferente. Nos quitaron la visa, por ejemplo, y ahora podemos entrar a Europa sin visa. Por eso, porque el pasaporte es un documento confiable. Y dice la empresa que esta es una decisión netamente del gobierno, que seguirá expidiendo los pasaportes como hasta ahora, hasta el último día en vigencia. Y básicamente, Néstor, que aquí la pelota está del lado del gobierno, del presidente Petro, y de la decisión que tomen, que ellos como empresa lo que están haciendo es cumpliendo lo que deben hacer hasta el 31 de agosto. Ahora,
Ayer dijo Alfredo Saade, el jefe de gabinete, que es el nuevo hombre al frente de los pasaportes, que esta empresa tenía que dejar 600,000 pasaportes listos. Y entonces estuvimos averiguando con personas que saben de estos procesos y de lo que está pasando con el pasaporte. ¿Qué podría pasarle a los colombianos a partir del 1 de septiembre? Y le tengo que contar varias cosas. Camila, la primera pregunta es la cifra que da el señor Saade. La da el jefe de la Casa de Nariño, pues el jefe de despacho, pero no está sustentada y no hay una cosa que confirme que Thomas Gregan Sons tiene que dejar 600,000 pasaportes listos. Me dicen a mí quienes saben de este proceso y quienes lo han analizado, no solo con la canciller Sarabia, sino con quienes han pasado por la Cancillería, que siempre han tenido esta papa caliente del proceso de los pasaportes, que eso no es cierto, que no hay que dejar 600,000 pasaportes. Ahora, Néstor, en esta averiguación le tengo otros 3 datos. Lo primero que sí es cierto es que con la cantidad de gente que está pidiendo la cita, renovando o sacando el pasaporte, a hoy hay libretas para seguir el proceso hasta la segunda semana de agosto. No se nos puede olvidar que el contrato va hasta el 31 y ahí ya empiezan los problemas. O sea, a ver, pero Camila, primero, entonces no es cierto, como dice el señor No Saade, es cierto. A mí me dicen quienes conocen el proceso, el contrato, lo que han hecho en la Cancillería. 600,000 libretas disponibles. Que Thomas Gregan Sons, terminado ese primero, que llega el 1 de septiembre y que tengan que dejar 600,000 pasaportes listos, eso no es cierto. Okay. El segundo problema es la cantidad de colombianos en la cita, en el proceso, en la renovación. Eso hace que las libretas que hay hoy alcancen con esta cantidad de personas en el proceso hasta la segunda semana de agosto. Y aquí viene una situación más difícil. Sobre el tema de citas, Héctor, me escriben varias personas que están familiarizadas con el proceso, porque usted esta mañana se quejó y dijo que no que conseguía cita, todo el cuento de su situación personal. Que la única manera es que volvimos a la época de tramitadores. Entonces le están mandando, Felipe, a Riveros, pues una cantidad de oyentes amables, teléfonos del tramitador de turno, porque como... pero compártamelos, porque yo no puedo esperar a cobran que se 60, 80, 100,000 pesos vale por 60,000 pesitos. Felipe, aunque Felipe, eso va subiendo, pero ya cobran 100,000. Pero esto, Felipe... a mí hace unos meses me cobraron 60. Eran unas épocas, Felipe... Es que lo ponen a uno a delinquir. ¿Usted ha visto esa vaina? Sí, yo no creo que el tramitador sea un delincuente, Felipe, pero nos devolvimos yo no sé cuántas décadas en el tiempo, porque nosotros ya habíamos dejado de utilizar tramitadores para sacar el pasaporte. Claro, las cosas que funcionaba bien era lo de los pasaportes en el país, pues. No había ninguna queja. Pues ahora estamos en manos otra vez de los pasaportes por cuenta. Pero Néstor, le tengo otros 2 datos que van a complicar mucho más este proceso. En el mundo hay 5 empresas que tienen la experiencia para hacer pasaportes. En el mundo. Y esas 5 empresas, no importa cuál sea, si entonces al final esto va a ser con la casa en Portugal, o si va a ser la imprenta nacional, o si va a ser una de estas compañías terceros privados, podrían tardar entre 4 y 5 meses en producir pasaportes. Y hoy, Thomas Gregan Sons, la empresa que hace los pasaportes, estaba esperando una decisión y una definición del gobierno colombiano, porque también es cierto que todos los insumos para hacer pasaportes vienen del exterior. Papeles, hilos, filtros y documentos de seguridad que llevan los pasaportes. Como vienen del exterior, hay que encargarlos. Y ese plazo se le está acabando a Thomas Gregan Sons. Así que... ¿Vienen de dónde? ¿Sabemos de dónde vienen? Distintos países. Lo que me confirman es que de afuera, dependiendo de dónde esté la disponibilidad de papeles, hilos y documentos, sellos, filtros de seguridad que tienen que tener los pasaportes. Como Thomas Gregan Sons los tiene que encargar, hoy no lo está encargando porque el gobierno colombiano no ha tomado una decisión y el contrato ya se va a acabar el 31 de agosto. En el peor de los mundos, así en un futuro se cumpla la que era la opción de la doctora Sarabia, la saliente canciller, de una nueva urgencia manifiesta y dejar a Thomas Gregan Sons, hay que encargar los insumos. Entonces, como solo le contaba al principio que hay libretas hasta la segunda semana de agosto, esto también se está complicando hasta con Thomas Gregan Sons, que está esperando una definición, es lo que me cuentan también fuentes desde la Cancillería colombiana. Es un buen dato, Camila, Felipe, porque esto nos mete en el tema de hacer pasaportes.
no es simplemente sacar una fotocopia. Correcto. Para hacer pasaporte se necesita un papel de seguridad. De altísima tecnología, Néstor. No, claro. ¿No basta con el plotter? No, Néstor, No. y no solo con la máquina, no es tener la máquina, esto no es compremos el mismo horno con el que en tal panadería hacen el mejor pan y hacemos el mismo pan. En este caso funciona igual. Hacer el pasaporte no solo se requiere la máquina, tiene no solo la máquina, sino los insumos y las calidades o las condiciones de seguridad para que ese pasaporte sea válido como es hoy en distintos países. Esto también se vuelve un asunto de relaciones exteriores. Claro, es que en 2010 la Organización Internacional de Aviación Civil le solicitó a los países y le recomendó unos cambios hacia el pasaporte biométrico por requerimientos, entre otras cosas, de la Unión Europea. Entonces, Colombia entra en esta subcontratación y en esta transición precisamente porque se requieren no solamente las libretas que puede, en caso dado, dejar hoy en día el contratista, sino la captura de los datos para garantizar la confiabilidad, que es precisamente lo que se solicitó con el cambio de los pasaportes. Vean, Néstor, esto es responsabilidad de la Cancillería colombiana desde 1845. Se le dio a la Cancillería la responsabilidad única al Ministerio de Relaciones Exteriores por eso, María Consuelo, de emitir... por eso renuncia hoy Laura Sarabia. Correcto. Porque es que la decisión política se la están tomando en la Casa de Nariño y adivine quién iba a firmar lo que ellos quieren. La que firme. responsable es la Cancillería y los consulados que dependen de la Cancillería, porque recordemos que cualquier colombiano en el exterior que se le pierda el pasaporte puede ir a un consulado a que le emitan un pasaporte, y ese debe tener la misma validez y la misma confiabilidad que el pasaporte que se emite aquí hoy en día en el país. Quienes tienen pendiente pero el hay una cosa que es importante, usted, Néstor. por ejemplo, Héctor, yo le sugiero, pague los 60.000, 80.000 pesos del tramitador. No, yo estoy listo, pero páseme el dato, es que no tengo. Lo tiene ya. No sé quién, pero como usted me dijo que le estaban mandando datos los oyentes, yo se lo agradezco. Señor Romero, ahí lo tiene. Llame al señor Romero. Yo le agradezco mucho. Claro que lo llamo yo ya mismo porque, pues bueno, nada, mi pasaporte está por vencerse, el de mi señora está vencido y bueno, es y no le cobran esto por el trámite de pasarle el teléfono. Y si vale 60.000 no me parece tan caro. 60, porque mire, yo llevo dedicada. Tengo otra. Yo llevo dedicada horas. Gabriela Pasaportes, me están mandando aquí los oyentes generosamente contactos porque el tema se volvió pues de trámite, un tema puramente que no debería requerir un peso. Pero Néstor, más allá de mi trámite personal, que bueno, espero que con estos datos lo logre resolver, digamos una cosa que yo creo que es importante. María Consuelo estaba haciendo un recordatorio de cuáles son las facultades y las normas que le han entregado a la Cancillería, pues el deber de producción de los pasaportes. Ese no se resuelve con el proyecto de decreto ese que vimos ayer circulando, producido por el Ministerio del Interior, según entiendo, en el cual recordaba una norma del año 94, si no estoy mal, de la obligación de las entidades estatales de acudir a la imprenta nacional para determinadas impresiones, para la producción de determinados documentos, porque son dos cosas distintas. Una cosa es cuál es la entidad responsable de producir el documento y otra cosa es con quién contrata, independientemente de si la la entidad responsable con la imprenta es la Cancillería, ¿no es verdad? Con una entidad privada. Y claro, y con el decreto que se está publicando, que pareciera ser que, digamos, alguna gente entendió que con eso se estaba trasladando la facultad de la producción de pasaportes a la imprenta. No es así. Sigue siendo la responsabilidad de la Cancillería, entre otras cosas, porque es una función asignada por ley y por lo tanto el presidente de la República no la puede cambiar. 8 de la mañana. Aunque todo el agua y toda la responsabilidad se le echaron a la imprenta nacional, porque cuando le preguntan al pastor quién va a firmar el contrato, que si él, la firma de él personalmente va a estar ahí, él dice yo no tengo esa facultad, y a renglón seguido Néstor agrega que la firma es de la imprenta nacional y de Portugal, con un dato adicional que dice que él no recibe órdenes de la canciller, que su jefe es el presidente Gustavo Petro y quien no esté de acuerdo con las decisiones del presidente pues debe irse del gobierno nacional. 8 de la mañana, 4 minutos. Luis Ernesto, ¿qué me dice? No, les decía que yo recientemente hice trámite para sacar pasaportes para mi familia, para mis hijos y no tuve que pedir ningún tramitador. Yo creo que no hay ninguna necesidad de crear